Muy bien, les decíamos que íbamos a hablar de educación en la jornada de hoy y ese va a ser nuestro tema principal de esta noche. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado especial en esta jornada. Don Bernardo Toro está con nosotros aquí en estudios, recién llegado, colombiano, varias veces en Paraguay. Don Bernardo, le agradecemos su presencia acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queríamos hablar un poco del tema educativo, pero también queremos hablar un poco de tecnología. Estuvimos muy pendientes de esto durante la pandemia, educación a través de tecnología, de medios, pero necesitamos lo otro, la escuela, ¿verdad? Los chicos de vuelta en el colegio. ¿Hay una enseñanza después de la post-pandemia, podríamos decir, con respecto a esto, don Bernardo? A ver, creo que antes la pandemia nos enseñó primero una cosa, y es que el bien más importante de una sociedad es la salud. Sí, de nada sirve tener títulos, dinero, prestigio, si no hay salud. A veces, digamos, la primera gran pedagogía de la pandemia es algo que a la sociedad latinoamericana le ha costado mucho entender, que es el valor de la salud como bien fundamental del ser humano. Creo que es la primera enseñanza. Una segunda enseñanza importante es que nos enseñó que salud es distinto de medicina y que si una sociedad no sabe cuidar la salud, ningún sistema médico va a poder resolver el problema. Observe que en la medida en que nos cuidábamos más la distancia, lavábamos las manos y usábamos el tapabocas, los sistemas de salud, sobre todo las unidades de cuidado intensivo, estaban disponibles para el momento crítico. Cuando no nos cuidábamos, por más unidades de salud que hubiera, no bastaban. Ese es un punto muy importante porque históricamente América Latina se ha preocupado mucho por la medicina y menos por la salud. Y se nos olvida un principio que es muy importante. Medicina para todos no es posible en ninguna sociedad. Ninguna sociedad tiene suficiente para darle medicina a todos. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Porque la medicina es un problema de ciencia, inversión y tecnología. Y la salud es un problema de educación y comportamiento. ¿Y el Estado qué rol tiene? De medicina me queda muy claro, pero de salud. Pero la salud es un problema de comportamiento, saber comer, dormir, saber prevenir lugares contagiosos, cómo acercarse o no a ciertos lugares a las personas. Puro comportamiento cotidiano. Entonces, cuando un pueblo sabe muy bien cuidar su salud, todo el sistema de medicina sirve porque se enferman pocos. Entonces, todo el mundo se le puede dar buena medicina. Pero cuando la gente no sabemos comportarnos con nuestra vida diaria, comemos mal, fumamos, trasnochamos, no descansamos, peleamos, tenemos riñas, nos enfermamos mucho, nos herimos mucho, nos dañamos mucho, entonces el sistema de medicina no alcanza. Entonces, parte de lo que hemos aprendido es que es muy importante educarnos en salud para poder que la medicina alcance. Ahí entra la educación. Bueno, sí. Otra cosa que aprendimos es lo siguiente, y esto es quizás lo más invisible, y es que aprendimos que un templo no es nada, una discoteca no es nada, un centro comercial no es nada, un estadio no es nada. O sea, eso no es la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Las transacciones. O sea, una iglesia adquiere sentido porque hay transacciones de oración, de ritos, ¿sí? Un estadio adquiere sentido porque hay jugadores y hay hinchada, barras, ¿sí? Un centro comercial adquiere sentido porque hay gente que compra, que vende, hay marqueteros, etc. Entonces aprendimos que lo importante son las transacciones, los intercambios políticos, los intercambios económicos, los intercambios sociales, los intercambios culturales y los intercambios emocionales. Entonces, ahí estamos aprendiendo que la realidad la constituye la forma como interactuamos los unos con los otros. Ahí aprendimos que la solidaridad es fundamental para sobrevivir, ¿sí? Y aprendimos que las dos instituciones más importantes como instituciones, no como transacciones, son la familia y la casa. A la casa llegaron la salud, la educación, la diversión, la seguridad, todo llegó a la casa y las mujeres se convirtieron en los grandes actores de la protección de la familia y de la sociedad. Y el Estado tuvo que cambiar su comportamiento y dejar de pensar en sí mismo y descubrir que el Estado existe es para la gente, no para los políticos.
que las instituciones existen es para la sociedad, no para los poderosos, ¿no? Entonces aprendimos el valor del Estado y ojalá no se nos olvide, porque uno de los problemas que tiene América Latina es que no logra valorar las instituciones públicas. Y ahí descubrimos la inequidad que hay en educación, ¿sí? Los niños de nuestros hijos, los de las que tenemos mayores ingresos y mayores posibilidades, nuestros hijos, curiosamente, aprendieron más a través de la pandemia que cuando estaban en el colegio. Yo tengo el caso de mi nieto que dice, uy, yo ahora sí aprendí, ahora sí entendí. ¿Sí? Con todos los medios tecnológicos a mano. A mano. Pero al mismo tiempo descubrimos que baja comunicación, baja conectividad, profesores sin materiales, sin suficiente preparación, el declive de los sectores de aprendizaje. En este momento se calcula que en muchos lugares son más de 2 años de atraso en aprendizaje. En condiciones económicas bajas. Y en condiciones óptimas, los niños crecieron mucho, aprendieron a leer más, ganaron en atención, ganaron en interacción e intercambio de ideas, ¿sí? Y los otros niños se comenzaron a sentir frustrados, mal. Además, porque ¿cuál es el problema? El problema es, mire, en los sectores, ¿cuáles son los recursos más escasos en los sectores pobres? Son tiempo, energía y agua, ¿sí? La gente cree que el problema de los pobres más grave es la plata. No, el problema más difícil para los pobres es el tiempo. Porque, por ejemplo, si yo pegara ladrillo no podría estar acá. Yo estoy aquí porque alguien paga mi tiempo. Alguien paga. Si trabajáramos... si yo fuera un obrero de la construcción podría estar acá si alguien me paga lo que dejé de ganar. O sea, el costo de oportunidad. Pues, muchas de las cosas que había que hacer durante la pandemia para poner tiempo para atender a los niños, etcétera, muchas veces no se podía hacer porque ese tiempo no existe. Agua, ¿sí? Y energía. O sea, por ejemplo, la escasez de energía en los sectores pobres es altísima, ya sea energía eléctrica o energía de conectividad, o sea, energía de ondas, ¿sí? Bajo nivel de megabytes, lo que sea. Eso fue lo que más afectó a los niños de los sectores populares y por lo tanto a sus padres que se sentían muy angustiados. Y el otro, el espacio. ¿Sí? O sea, hubo las familias que viven en pequeños espacios. Claro. Tuvieron que vivir unas situaciones muy incómodas y aprender, cuando usted tiene muy poco espacio, ¿qué es lo que tiene que aprender a controlar? La agresividad, porque el contacto continuo va superando lo que llamamos el espacio personal de intimidad. Entonces, en espacios muy pequeños tenían que estar encerrados, en palabras técnicas, una familia completa. Si no eran emociones, además, a veces sin comida, con mal agua, y con la presión de mamá, no entiendo, papá no entiendo, no tengo celular, no tengo computador. Entonces, controlar ese montón de necesidades sin caer en la agresión es muy difícil. Y requiere una riqueza emocional fundamental que gran parte lo pudo manejar, pero muchas no lo pudieron manejar. Perdón, me quiero interrumpir en un punto porque es una curiosidad que nosotros desde los medios estuvimos con mucha crítica lo que estaba pasando, estuvimos observando con niveles de audiencia muy importantes también por el encierro en sí. ¿Cómo vio los medios en general durante la pandemia? ¿Cómo transmitimos mucho miedo, dicen algunos? ¿Fuimos exagerados a lo mejor en algún sentido, en otro? ¿Usted cómo vio? No, primero creo que a los medios les costó al principio mucho tiempo, y creo que algunos no quieren distinguir entre problema de enfermedad y problema de salud. O sea, no pudieron distinguir con precisión qué es salud y qué es enfermedad. Entonces la comunicación se volvía confusa o ambigua. Entonces, como no se logró separar bien el comportamiento personal del problema de el daño personal, la enfermedad, a veces la información era muy confusa. Segundo, otro problema que yo creo que hubo un problema de lenguaje. O sea, había muchas palabras nuevas que, digamos que uno como por el trabajo que hace las conoce, pero muchas palabras para la gente. COVID, emisor, virus, 1, 2, 3, 10, 19, 20, ¿sí? ¿Ya? Velocidad de contagio, ¿sí? Tiempo de incubación. Todas esas frases son técnicas y muchas veces no había suficiente pedagogía.
Observe que a medida que la pedagogía, los comunicadores iban diciendo esto significa esto, la pandemia comenzaba a ceder. Cuando entraba un concepto nuevo que la gente no sabía, la pandemia comenzaba a subir. Por ejemplo, a mucha gente, sobre todo a los niños, les cuesta mucho trabajo entender el problema del distanciamiento. Muy difícil. Yo, ¿por qué no puedo estar junto a mi hermanito? ¿Por qué no puedo estar con mi abuelo? ¿Por qué no puedo estar con mi tío? Entender ese concepto de distanciamiento es muy difícil para un niño, hoy en día, con pandemia o sin pandemia. Entonces, eso obligaba a tener que retener a los niños, separarlos, ponerlos en la... Ahora, si alguien estaba contaminado, peor la película, ¿sí? Porque genera miedos que uno no puede controlar. Porque hasta que no aprendimos a hacer diagnósticos rápidos y precisos, no sabíamos por qué acercarnos o por qué no acercarnos. Tuvimos que tomar un montón de decisiones. O sea, nunca como ahora, o en la pandemia, a la gente le tocó poner a prueba su ética, porque la ética es para tomar decisiones. Entonces tenía que tomar un montón de decisiones. ¿Voy a visitar a mis padres o no? ¿Me acerco a mis hijos o no? ¿Sí? ¿Entrego mercados y cómo los entrego? O sea, eran muchas decisiones y eso obligaba a la gente continuamente a analizar su capacidad de hacer una cosa. Notificar la enfermedad incluso. Sí, entonces, desde ese punto de vista, el nivel de decisión emocional creció mucho en el mundo. Y hoy valoramos mucho más muchas decisiones que tomamos a otros. Por ejemplo, se va a morir y no lo puedo tocar. Piense esa frase, mi madre va a morir y no me puedo acercar a ella para poder proteger la salud de mis hijos, porque si me contagio... ¿sí? Sí, fue dramático. O sea, son situaciones dramáticas y usted no tiene un aparato ético para decidir muy claro, puede hacer diabluras o cometer locuras. ¿Cree que cambió el concepto? Da la sensación que hasta ese momento, por decir, el celular era tomado solamente como un artículo de comunicación liviana y de repente se transformó en un medio de comunicación, de educación además. ¿Cambió un poco la mirada de la tecnología a partir de la pandemia o era algo que iba a pasar nomás luego? Yo creo que la pandemia nos enseñó algo que siempre pasa con una tecnología nueva, a ubicarla y a quitarle ciertos mitos. Bueno, algunos ejemplos que en la educación son clásicos. Cuando apareció la radio, sí, a principios del siglo pasado, cuando ya nació la idea, ahora los profesores no se van a necesitar porque ya todo se puede hacer por radio. Una cosa demostró que no. Después apareció la televisión y lo mismo. Ahora con la televisión educativa, yo trabajé años en televisión y entre otras cosas producía televisión educativa y televisión comercial. Que sirvió mucho también. ¿Ah? Que sirvió mucho. Sí, digo. es mucho más. Y se creía, ¿ya para qué? No. Chau escuela. Ya la escuela se va a acabar, los maestros, ¿por qué? Porque llegó la televisión. Llegó Internet. Ahora sí, se acabaron los educadores, la educación se va. Y ahora con las redes sociales, sobre los celulares sobre todo, no, ahora sí cada niño va a aprender y no. ¿Qué ha pasado siempre? Que la educación es un problema tan complejo, tiene tantas variables, que cada medio va encontrando su ubicación, pero ninguno es capaz de sustituir el acto educativo completo, ninguno, ¿no? Si el profesor lo sabe usar y tiene buen entrenamiento, puede mejorar la situación, pero nunca la puede sustituir. Lo que demostró la pandemia también es que la interacción entre los niños y de los mayores con los menores es imprescindible para la maduración emocional y el crecimiento emocional. Y es una cosa muy obvia, los niños son recién llegados al planeta, los jóvenes son recién llegados al planeta. Y cuando uno llega a un lugar que no conoce, tiene que ver cómo se comportan los que ya han estado ahí para poder estar en ese planeta. No, tiene que ser una pregunta a lo mejor un poco inocente. Pero con los números que de repente vemos en nuestro país o con la realidad de la gente que se forma en educación y no consigue económicamente a lo mejor subir un escalón, ¿sirve realmente la educación? ¿Estamos consiguiendo buenos resultados con la educación en esta parte del mundo? No, yo creo que en este momento hay cosas que no entendemos todavía. A ver. Usted no puede dedicar que la educación prepare simplemente para el empleo, porque curiosamente los problemas más graves no es el empleo. El problema más grave es la violencia. El problema más grave es la interacción. Voy a poner un caso, para no meterme en problemas internacionales, voy a poner el caso de Colombia. La gente cree que la mayor parte de los muertos en Colombia es por la guerra.
por las guerrillas, con el ejército, no. Casi el 70% de los muertos en Colombia son por riñas, por problemas personales. Y hay días, bueno, el Día de la Madre es un día especialmente peligroso, porque se encuentra la familia, que hacía años no se veía, y un hermano le dice al tío, usted una vez dijo de mi mamá que no sé qué, y usted una vez no le vio a mi mamá tal cosa, usted le pegó a mi hermano, y se comienzan a armar unas peleas. Y si no hay control emocional, esas cosas terminan en heridas y en muertos. ¿Sí? Somos una sociedad que nos está costando mucho trabajo estar juntos. En Colombia, en México, en todas partes. Eso no se resuelve si no hay educación para la convivencia. El niño, muchos de los que entran en problemas de convivencia tienen doctorado, manejan 3 idiomas porque no tienen educación emocional. Hoy en las empresas se valora mucho más la educación emocional que la educación técnica, porque la educación técnica usted lo puede adquirir cualquier día. ¿Sí? De mañana puede aprender a hacer algoritmos, lo que sea. Pero tener control emocional, eso es mucho más complicado y requiere más años y tiempo. Entonces, por ejemplo, la capacidad de trabajar en grupo, ¿sí? Que es fundamental hoy. Yo trabajo en una organización donde sin eso no es posible ni ganar plata ni que la organización salga adelante. Pero ¿cuál es el problema? Que hemos educado durante años a los niños para competir entre ellos. El cuento del mejor alumno, la mejor nota. Le soplo si me paga, pero si no, yo no voy a soplar porque yo que pierdo, ¿no? O sea, no tenemos una educación de trabajo en grupo cooperativo. Y si eso no se aprende desde niño, no se aprende después. Una vez le preguntaban al fundador de Sony que cómo hacía Sony para lograr que todos los empleados trabajaran en grupo. Arita, como llamaban Arita, no me acuerdo el nombre de él todavía, ya. Él dice, no, la empresa japonesa nunca enseña a trabajar en grupo. La que enseña a trabajar en grupo es la escuela. ¿Sí? Lo mismo que aprender a escuchar. De las cosas más difíciles que hay en esta vida es aprender a escuchar. Y nosotros tenemos muy poca destreza para escuchar, muy poca. Y sin eso es muy difícil que una empresa pueda innovar, pueda intercambiar, pueda adquirir confianza los unos con los otros. Otro gran problema que tenemos es que no sabemos hacer promesas y no cumplimos promesas, ¿sí? ¿Y cuál es la fuente de la confianza? El cumplimiento de promesas. O sea, uno confía en una institución, por ejemplo, usted confía en su jefe si cumple las promesas, confía en su papá si cumple las promesas, confía en sus amigos si cumple las promesas, confía en su pareja si cumple las promesas. A nosotros no nos enseñan a cumplir promesas. Sí, nos parece que no cumplir promesas, pues lo siento, me disculpo. Y eso pasa día a día, entonces la confianza se pierde y la capacidad de esperar de otros se pierde. Y al mismo tiempo no sabemos hacer promesas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa muchas veces en la oficina? Julio, ¿me vas a ayudar a hacer el informe pasado mañana? Sí, Bernardo, te voy a ayudar. Pasado mañana llamo a Julio. Julio, entonces ven a mi casa que esta tarde vamos a trabajar de 5 a 7 para hacer el informe. No, yo tengo que atender a mi hijo, que lo voy a llevar a entrenamiento. Pero tú no me dijiste. Entonces quedamos mal ambos. ¿Pero por qué? Porque no supimos hacer la promesa. No dijimos, Julio, necesito que el martes a las 5 de la tarde dispongas de 2 horas para que me ayudes. ¿Puedes o no puedes? O sea, y el incumplimiento de promesas es porque no sabemos hacer promesas. Y el incumplimiento de promesas es porque no sabemos decir no. Porque nos da como vergüenza decir no. ¿Ya? Entonces decimos sí, pero le dije a Pedro que sí, pero no. Porque creemos que decir no es un delito. Y creemos que tenemos obligación de decir sí para ser estimados. Y no entendemos que decir no es la forma de proteger al otro y protegerme yo. Pero no sabemos hacer, y como no sabemos hacer promesas, no sabemos cumplir promesas. ¿Usted se imagina lo que es eso en una empresa? ¿Usted se imagina lo que es eso en una compañía, por ejemplo, que trabaje con cosas de alto riesgo? ¿Usted se imagina lo que es eso en una empresa de televisión? Gravísimo. No hay cosa más grave en comunicación pública que no cumplir la promesa, ¿sí? Porque todo el mundo la ve. No ser puntual, no pasar lo que se promete, etcétera. Usted lo sabe porque usted es un comunicador de alto nivel. Y eso pasa en la empresa que no sea de televisión, puede ser piense usted eso en medicina,
Piense eso usted en el manejo de equipo de alto riesgo, equipo atómico, equipo de movimiento, en maquinaria pesada, eso todo. Y eso no es simplemente que aprenda a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Es todo un comportamiento frente a la realidad. Y en eso somos bastante débiles, aunque muchas veces sabemos enseñar a multiplicar, a dividir bien, ¿no? Don Bernardo, gracias por su tiempo. Valoro muchísimo la charla. Ojalá que vuelva pronto al Paraguay y que sea con este clima ahora, porque la verdad que ha tenido mucha suerte, le cuento. Me contaron que estaban a 40 grados con un amigo para a la sombra. A la sombra. Así que yo dije, yo voy a morir. Inclusive trae pura ropa de calor. Pero bueno. Y le también en juntos, así que esperemos que vuelva pronto. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Tenemos que hacer una pausa nosotros en esta noche. Ya volvemos enseguida con más noticias.